Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Bien, contanos qué bueno. está ocurriendo con este anuncio de YPF. Mira, se conoció la semana pasada los indicadores del Instituto de Energía de Mosconi. En realidad los indicadores correspondientes al mes de febrero. Acordate que ya YPF había dicho que no iba a comprar y que tenía combustible suficiente, para combustible no, crudo suficiente a por lo menos hasta finales de año, noviembre, diciembre. En realidad, lo que dijo en su momento el presidente YPF, hoy con los números que tenemos del primer mes después del aislamiento social preventivo y obligatorio, la famosa ASPO, empezamos a notar claramente con números reales cuál es el impacto que nos está llevando esta baja de la demanda. Es decir, ¿para qué nos sirve esto? Para saber cómo está la economía y cómo está la industria específicamente. Entonces, si vos tomás el informe del instituto, que es un informe técnico, lo que te dice es que a nivel país, olvídate de vaca muerta, a nivel país general, el petróleo bajó el 9,2%, el gas el 11,3%, la energía eléctrica, que es uno de los indicadores que mide la actividad económica del país, bajó el 11%, y los combustibles, la demanda de combustibles, ¿sí?, llegó a una reducción del 43,9% únicamente en el mes de abril. ¿Esto qué significa? Esto significa que obviamente el país empezó a paralizarse, ¿sí? Y cuando empezamos a analizar en el petróleo únicamente ese 9,2%, cómo está desagregado por cada cuenca, nos encontramos que la cuenca neuquina prácticamente bajó con respecto al mismo mes un 9,4%, ¿sí? O sea, su producción bajó. Se mantuvo en definitiva, ¿por qué? Porque hubo empresas integradas y empresas no integradas que algo produjeron. ¿Pero qué significa esto? Que, por ejemplo, las no integradas, como Vista, Tecpetrol o Total, tuvieron un impacto, por ejemplo, Vista del 97,2%, es decir, solo pudo producir un 3% en todo el mes de toda su capacidad. Esto es lo que te está diciendo el informe. O sea, date cuenta de toda la inversión que hizo Vista, en definitiva, su producción bajó el 97% respecto al mismo mes del año anterior. Tecpetrol el 81% y Total el 37%. Entonces, esto es lo que significa cuando empezamos a decir cuál es el impacto que tenemos, en definitiva, con respecto a la industria. Si me baja el consumo, me baja la producción, ¿sí? Y obviamente no hay con qué, o sea, no tengo demanda, no tengo la posibilidad de... Y esto, cuando me baja la producción, indefectiblemente también repercute en los puestos de trabajo y en los equipos. Claro, Y eso es lo que obviamente. empezamos a ver ahora. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Que obviamente llega el aguinaldo, llega a mitad de año, empieza el segundo semestre del año, ¿y qué empezamos a ver? Que los equipos no se levantan, que se levantan apenas algunos equipos, que las empresas y las operadoras tienen que empezar a ver cómo manejar la crisis laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta tendencia continúa, no tenemos posibilidades de seguir manteniendo puestos de trabajo o equipos de perforación, porque no hay demanda y no hay capacidad de almacenamiento. Entonces estamos en un cuello de botella, como se dice, que hay que ver si empezamos a incentivar la demanda en vez de la oferta, ¿sí? Claro. Esto tiene que... Sí. No, quería consultarte, por más que ahora se comienza a reactivar casi en un 75% del país paulatinamente las actividades, obviamente se va a utilizar más combustible, va a haber mayor demanda, pero YPF está diciendo no voy a comprar igual porque con el crudo que tengo me alcanza, o sea que aunque se reactive la economía paulatinamente, estas empresas siguen estando con problemas. Exactamente, o sea, por lo menos las no integradas van a tener problemas. ¿Por qué? Porque vos tenés almacenaje, tenés mucho stock de petróleo, ¿sí?
no solo en los campos, sino en los ductos y en las refinerías. Y tenés que reactivarlo. Recordá que el 24 al 28%, porque según cómo lo tomes, de los combustibles responden aviones al transporte aéreo. El transporte aéreo hasta septiembre dicen que no va a arrancar, ¿sí? Entonces, vos ahí tenés solamente en los combustibles la mitad que no va a arrancar. Eso no se va a levantar. Si vos no levantás el transporte público de pasajeros como trenes, como colectivos de media y larga distancia, vas a tener la misma posición, es decir, vas a tener un 40% de la caída de la demanda, ¿sí? Porque el automotor te puede levantar un poco la actividad, pero no tanto. Claro. Entonces, esta posición es una posición que, si bien hay que cuidar el concepto de que la pandemia no nos coma a todos, ¿sí? y buscar la alternativa de preservar la salud ante todo, también tenemos que ver cómo empezar a desarrollar anticuerpos desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque es la segunda pandemia, la parte económica es la segunda pandemia que va a venir al país y que se va a empezar a sentir en el segundo semestre del año. ¿Esto qué significa? Es que vamos a tener que vivir con lo que tenemos, ¿sí? Lamentablemente es difícil, pero vamos a tener que vivir con esto porque la reactivación va a ser más lenta y recién vamos a poder ver el horizonte en el 2021, ¿sí? Antes no lo vamos a ver porque no se ve y todavía hay algo peor. Se está viendo que hay un rebrote en Europa y en Asia del coronavirus nuevamente, que esto puede retrasar la economía mundial y que a nosotros nos va a golpear a la salida del segundo semestre. Entonces, en estas tendencias tenemos que tratar de ser claros y tenemos que empezar a ver cómo podernos manejar con lo que tenemos, porque YPF se va a manejar con lo que tiene, que es con el stock que tiene realmente, ¿sí? O sea, ellos tienen stock para llegar a fin de año. Probablemente PAE haga lo mismo como integrada. ¿Y qué va a pasar con las no integradas? ¿Sí? Como Tecpetrol, como Vista o como Total. Probablemente a ellas le van a tener que dar el precio de sostén para el gas, para alimentar el tema del gas. Pero recordemos esto es únicamente, ¿sí?, incentivar la oferta, no incentivar la demanda. Y esto lo que va a generar va a ser otro cuello de botella, que no vamos a tener en el gas, ¿sí?, la infraestructura necesaria para poder exportar. Entonces, estos son temas, o sea, acciones paliativas para 6 u 8 meses, pero debemos pensar de acá a 5 o 10 años. Claro. Y esto es lo que nos está demandando. O sea, no tenemos hoy proyectos de acá a 5 o 10 años. Bueno, muy preocupante todo lo que comentás. En lo inmediato, ya los economistas anticipan que a raíz de tantas empresas que no pueden trabajar, que no van a poder sostener a su personal, no solo va a crecer notablemente la desocupación, como ha ocurrido en casi todos los países del mundo, sino también se pueden elevar hasta 20 puntos el nivel de pobreza en nuestro país, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, sí, porque realmente este es un sector donde se mueve muchísimo dinero, donde los salarios son relativamente altos y hay un inmenso grupo de gente que se va a ver seriamente afectada como consecuencia de esta emergencia económica y sanitaria, ¿no? Así que la verdad que es muy preocupante, Raúl. Sí, Lucy, a ver, esta es una semana casi de algunas definiciones porque entramos en la mitad del mes, hay que empezar a definir qué es lo que pasa en el mes de julio, qué pasa con el aguinaldo y, como vos bien dijiste, qué pasa con algunas empresas que no saben cuál va a ser su futuro inmediato. Si bien este es el panorama y que no hay que mentirle a la gente, también hay que pensar de que el mundo siempre salió de todas las pandemias. Entonces, de alguna manera tenemos que buscarle la alternativa a esto. Y la alternativa, como yo digo siempre, se sale entre todos. Claro. ¿Qué significa esto? Que en realidad hay que empezar a bajar las expectativas que teníamos puestas quizás en febrero o en marzo y empezarnos a sentar todos.
hay mucho desgaste en esto. Yo acabo de hablar con superficiarios, con algunos representantes de alguna empresa que están muy preocupados porque en realidad se ve que esto no hay proyecto de mediano y largo plazo, y quizás lo que se está esperando, más que un subsidio, es el proyecto de mediano y largo plazo para saber hacia dónde vamos. Claro, fundamental en todo aspecto. Bien, Raúl, te agradecemos como siempre este análisis tan concreto, tan exhaustivo que nos brindás cada vez que nos podemos conectar. No, por favor, Lucy. Buena semana para todos. Gracias, igualmente para vos.